El programa de hoy es un sueño hecho realidad. Hace mucho tiempo que nosotros como equipo queríamos tratar este tema, porque por lo general uno se acuerda de ellos cuando salen en las noticias y no son por lo general noticias buenas. Hoy nos vamos a trasladar en nuestro Cuéntame a la zona del carbón. Lota y Coronel han estado en las noticias desde 1952, cuando empezó una larga crisis, la crisis del carbón. Desde entonces las familias de esta zona han aprendido a vivir con lo mínimo. Mientras los hombres bajan a la mina, las mujeres se quedan preocupadas, muchas de ellas rezando y cuidando a sus hijos. Nuestros invitados vienen de una familia con tradición, en que los padres y los abuelos conocieron todas las oscuridades del carbón. Ellos son Héctor Barra y su esposa Jessica Suazo, y Víctor Manuel Paredes y su esposa Raquel Garrido, para quienes pido un cariñoso aplauso. Bienvenidos. Para mí es muy grato y para el equipo tenerlos aquí en Santiago, sabiendo que han viajado toda la noche para poder estar con nosotros y compartiendo sus historias, sus vivencias, de las familias del carbón. Héctor, ¿a qué edad te involucraste seriamente con la mina? En realidad, de cuando empecé a tener razón de vida. Desde muy niño, viendo a mi papá cuando llegaba, tanto los primeros, segundos, terceros turnos, ¿cierto? Llegaba. De ahí me di cuenta cómo mi papá llegaba cansado, agotado, muchas veces molesto por lo que sucedía en el mismo trabajo. De ahí me di cuenta cómo es realmente el minero. Héctor, ¿tenían un buen pasar, un buen vivir al ser una familia del carbón? No. En realidad, pienso que todo hijo minero nunca tiene un buen pasar. Porque la vida de que lleva un hijo es muy difícil cuando ve al papá que nos lleva realmente, como podría decirles, lleva el dinero o la plata a la casa, que realmente no es suficiente para que nosotros vivamos tranquilos. Y quizás no es suficiente la remuneración para el trabajo que realizan. ¿Hay ese sentimiento entre los mineros? Sí, siempre. Que la paga es poca para los riesgos, para lo que significa trabajar en la mina. Sí, muy poco. Ahora, ¿por qué? Si tú vivías esa sensación que no era de conformidad, te quisiste involucrar con la mina, ¿no tenías otra posibilidad o te gustaba sinceramente? No, todo padre lo que quiere para un hijo, de que el padre no quiera que también pase por lo mismo, no sea minero. Yo, cuando niño, siempre quise hacer algo, pero lamentablemente nuestros padres, digo yo, tanto el mío, nunca tuvo una situación económica para que yo llegara a estudiar, ser alguien. Eso es lo que nosotros, todo hijo de minero, esa es la traba que tenemos. Esa es la gran verdad, que nosotros no tenemos la posibilidad de llegar por la parte económica. Yo pienso que si mi padre hubiese tenido algo mucho mejor, a lo mejor yo hubiese sido alguien más. Héctor, te convertiste en minero y te casaste. Y te casaste con Jessica. Jessica, ¿también provienes de una familia que está relacionada con el carbón? Sí, por mi abuelo, mi abuelo materno. Él se lesionó trabajando en la mina, quedó minusválido. Y mi padre también trabajó, pero cuando yo era muy chica, no me daba cuenta. Nada más lo conozco por la gente, por la familia, todo. Tú compartes el que la vida de la familia del minero no es una vida holgada, no es una vida, ¿no es cierto?, que tenga grandes libertades económicas. Está siempre como al justo. Sí. Ahora, tú te convertiste en la esposa de un minero. Yo quisiera, y lo dije al principio del programa, que cuando el hombre se va a la mina, la mujer se queda preocupada, muchas veces rezando, cuidando del hogar, cuidando de los hijos. ¿Cómo tiene que ser la mujer de un minero? Fuerte más que nada, porque uno va con el miedo de que ellos no vuelvan, entonces es difícil, muy difícil. ¿Sentiste alguna vez ese miedo grande de que tu marido y que Héctor no volviera de la mina? Sí. Cuando pasó el problema de la toma, ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste a la mina junto a las demás mujeres? ¿Qué junto a las demás, no sé, cómo para estar más cerca, pendiente si pasaba algo. Pero yo creo que el miedo desde el principio, pero hay que ser fuerte nomás. ¿Cómo una mamá que tiene miedo, porque uno se convierte, dicen, de un gatito en una leona, por los hijos, ¿no?
¿Cuántos hijos tienen ustedes? Uno. ¿Qué edad tiene? 3 años. ¿Y cómo se llama? Rodrigo. Bueno, cuando ya tuviste a Rodrigo, las garras salen, ¿no? Claro. Las mamás nos sacan, Claro. nosotros sacamos Sí. las garras. Tú dices, tienes que hacerte fuerte. Claro, para que el niño no se dé cuenta. Y claro, yo pienso que eso es lo que a uno le ayuda más. Porque él también sufrió harto. ¿Cómo pero sufre un niño siendo tan chiquito? El que su papá sea minero, que esté en una la situación ausencia del papá, porque ellos no entienden por qué no llega. O sea, estaba acostumbrado a que llegaba, comían juntos y después no llegaba. Entonces ellos no saben por qué. Y uno no le puede explicar, entonces decirle que está ocupado, que está trabajando. Entonces ellos como es chico y no hace mayores preguntas. Pero por ahí acusan recibo, ¿no? Claro, por ahí como que entienden un poco, sabe, como que ya entiende lo que es el ser minero. No, ¿qué significa? Porque claro, él dice mi papá y se pone el casco y todo. A tu lado está Víctor Manuel, otro minero, otro hombre relacionado con la mina. ¿Desde cuándo, Víctor Manuel? Yo diría relacionado con la minería desde siempre, o sea, de cuando nací. Por el hecho de que mi padre, ¿no es cierto?, él fue minero y realmente él tuvo una familia de 10 hijos y dentro de los cuales salimos 2 hombres que luchamos para poder salir adelante con escasos recursos económicos. Porque ¿También provienes de una familia pobre? Sí, bastante pobre. Es bueno decirlo acá porque la realidad es esa. El hecho de ser pobre, uno se limita a tantas cosas y bueno, uno siempre en sus padres refleja, ve el esfuerzo de ellos por uno y uno siempre aprende de ellos, y en este sentido puedo decir yo de que traté de salir adelante y me forjé un camino pensando que todo me iba a ir mucho mejor en el futuro, y no diría yo lamentablemente, sino que también me siento orgulloso de ser minero y me forcé en esto de la minería y quise, ¿no es cierto?, ser bueno en lo que hacías. Ser bueno en lo que hacía y me proyecté, digamos, quería que el esfuerzo de mis padres, ellos lo sintieran, que realmente uno también como minero puede se viera reflejado salir en adelante. ti. Sí. Se viera Y reflejado. fue así de que luché y logré estudiar, digamos, y logré obtener un título universitario en minas. Hecho que a mí me llena de orgullo, pero a su vez también enlazado en todo este conflicto acá, me quedé metido ahí y prácticamente puedo decir de que me ha servido, sí, pero a su vez la he sufrido como cada uno de mis compañeros. Raquel, tú has estado escuchando ahí con mucha atención tanto a Jessica como a Héctor y a tu marido Víctor Manuel. ¿Cuál es la experiencia de ser una mujer de un minero? Bueno, la experiencia es de, como le dijera yo, claro que uno se casa con la persona porque está enamorada, ¿cierto? Sí. Yo pienso que todos nos casamos porque queremos a aquella persona. No nos importa realmente que sea un minero, aunque sea un obrero, sino que miramos realmente compartir con aquella persona todo lo que está en nuestras vidas. Porque realmente uno se casa para todos los días de su vida. La familia es lo más lindo, lo más hermoso que realmente puede haber. Y yo, como le dijera yo, como esposa de minero, realmente vivía la incertidumbre de que a mi esposo no sabía si él llegaba o no llegaba. Por ejemplo, ya el primer accidente que él tuvo en la mina fue bastante grave. Nadie me fue a avisar a mí en mi casa, así que yo realmente estaba embarazada de mi primera hija. Me doy cuenta que es recordar algo penoso, sí. Raquel. Yo te agradezco el que lo compartas con nosotros. Yo sé que ustedes como matrimonio tienen 2 hijas. Sí. Y creo que la edad que ellas tienen, que son mucho mayores que Rodrigo, sí. Implica que tú no has estado tan sola quizás. Sí. Porque en el caso de Jessica, tener la compañía de un niñito de 3 años no es lo mismo. ¿Tus hijas qué edad tienen? ¿14 una? Sí, en junio cumple 14 años la mayor, la otra cumplió 11.
pero siempre vivíamos con la incertidumbre. Ella también sabía que ella pensaba que su papá no iba a llegar. Ella decían de que, ¿por qué no le dice a mi papá que salga de la mina, mami? Yo no quiero que trabaje ya más mi papá en la mina. Yo deseo que busque otro trabajo. Pero yo le decía, hija, él tiene que hacerlo porque ¿de qué otra forma puede él ganar el sustento? ¿De qué forma puede realmente él tener realmente la alimentación, el vestuario? Aunque realmente no es de lo mejor. Pero lo importante es que lo hace con esfuerzo para que ustedes también puedan estudiar. Porque de esa forma él lo hacía, porque y también como su profesión era realmente la minería. Entonces, algo que llevaba en la sangre. Claro, entonces nosotros no podíamos, pero eso sí que vivíamos con la incertidumbre de llegar en la casa o no. ¿Son mujeres sufridas las mujeres mineras? Sí, realmente sufría la mujer minera, bastante sufrida y a la vez valerosa, fuerte. Yo pienso que la mujer minera es una mujer que realmente lo merece todo y que yo pienso, como usted decía anteriormente, de que realmente cuando la mujer tiene realmente sus hijos, realmente se convierte en una leona por defenderlo. Por ejemplo, yo era una mujer bastante tímida en el sentido, pero después cuando yo vi que, por ejemplo, mi esposo quedó sin trabajo en 91 de la empresa Schwager, realmente yo ahí me forjé, dije, yo no tengo por qué realmente sentirme, tener vergüenza ante las demás personas, no tengo por qué hacerlo. Y ahí te salió la leona y a luchar. Ahí me salió realmente, dije, yo no tengo por qué hacerlo, tengo que estar junto a mi esposo en estos momentos adversos de la vida, tengo que estar junto a él y junto a mi familia y junto a mi hogar. Para un hombre, claro, y para una familia entera, el que el jefe de hogar pierda, ¿no es cierto?, su trabajo, afecta a todos los integrantes del núcleo familiar. Yo quisiera presentarles a don Manuel Antonio Garretón, sociólogo, darle la bienvenida. Yo creo que es muy importante, vamos a tener también la visita de una persona que nos va a ayudar muchísimo a ver desde otra perspectiva la visión de las familias del carbón. Pero quizás hablar un poco, José Manuel, de Manuel Antonio, te he cambiado 3 veces el nombre. Sí. Manuel Antonio, de las condiciones de vida de las familias del carbón, desde el punto de vista sociológico. Sí, yo creo que la pregunta que uno se hace es, al escuchar estos testimonios, es la siguiente. Bueno, ¿es que hay alguna diferencia de la gente que trabaja en el mundo de la mina, en el mundo del carbón, con otros sectores pobres del país, o simplemente lo que estamos viendo es un testimonio de una situación de pobreza que se reproduce? De familias de escasos recursos. De escasos recursos. Y yo creo que hay una especificidad, que es que el trabajo en la mina, históricamente, constituye un mundo completo, es una sociedad completa, con lo que los sociólogos y antropólogos llaman una subcultura, donde prácticamente el mundo termina ahí, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las grandes ciudades. Exacto. El problema es cuando se nos cuenta aquí, se nos narra la vida difícil de un minero, uno dice, bueno, la verdad es que esto no es de ahora. Es de siempre. Hay una vida de pobreza de siempre. Pero era un mundo que tenía un orgullo de lo que hacía. Y hoy día ese orgullo se les quita. Porque la sociedad entera, y esto no es un problema de un gobierno, es un problema, digamos, de tendencias del desarrollo en el mundo, les dice, eso que ustedes hacían, de los cuales se sentían orgullosos, no va más. Y yo diría que esa es, de algún modo, la gran tragedia de la cual el país entero tiene que dar cuenta. Y eso es lo que los está afectando grandemente, como familia, como personas. En Coronel la mina es lo único que se ve como fuente de trabajo, y esto ha ido pasando de generación en generación. Pero en toda la zona del carbón, que comprende Curanilahue, Coronel y Lota, más de la mitad de la población vive en una situación de extrema pobreza. Por lo importante del tema, le pido que no se vaya porque ya volvemos para seguir conversando con nuestros invitados. Cuéntame tu historia. Nuestro tema de hoy son las familias del carbón. Ellas viven en la región que tiene los más altos índices de cesantía de nuestro país y que se reconoce como una zona pobre. ¿Cómo viven las mujeres y los niños de Lota y Coronel toda esta situación? Porque los mineros aman a la mina, donde han sufrido tanto, un lugar que les trae de repente tan malos recuerdos. Héctor, ¿qué labor específica, en qué consistía tu trabajo cuando tenías que realizarlo, cuando estabas en la mina? ¿En la mina? Sí. Bueno, yo era, de un principio cuando entré yo a afiliar Schwager, entré como APIR. ¿Cómo qué? Como APIR, obrero, APIR. APIR. Claro, como obrero. Y mientras fue pasando el tiempo, un mayordomo, viviendo que yo tenía condiciones,
Mayordomo, a ver, mira, estamos aprendiendo con cualquier cantidad en este programa. Los mayordomos que... Es un supervisor. Perfecto, o sea... Es un supervisor. Vio en mí que había algo, ¿Ya? ¿cierto? De que yo me preocupaba en cuanto a las maquinarias. Aprender. Sí, aprender. Ya. Entonces un día me dijo yo hablar con el jefe Barra y te voy a recomendar que tú puedas hacer el trabajo como mecánico. ¿Ya? En lo cual al mes siguiente me eligió y fui haciendo un trabajo mecánico en mina. Perfecto. Que eso consiste en mantener las maquinarias, cinta transportadora, ¿Ya? transportar lo que es difícil de entender, que son los reductores, circadora, todo eso, etcétera, etcétera. Ya. Eso fue lo que yo realicé últimamente en Feliz ¿Durante Truck. cuántos años estuviste trabajando como mecánico? No, muy poco tiempo, más como APIR, cerca de 1 año y medio como APIR y como 3 meses, 4 meses como mecánico. Ahora, Héctor, ¿cuánto percibías como APIR, como obrero? Líquido yo sacaba como APIR, se me pagaba un anticipo de 20.000 pesos y a fin de mes sacaba 40. O sea, que ganabas 60.000 pesos 60.000 líquidos. pesos líquidos. Eso más o menos era lo que era mi sueldo. Claro que después como mecánico me subieron un poco más, que llegué a ganar líquidos 70.000 pesos y eso es lo que yo tenía que entregárselo a mi señora para que viera ella cómo repartirlo, aparte que yo arrendaba. ¿Cómo te las arreglabas, Jessica, con 70.000 pesos? Es difícil, pero uno está acostumbrado ya porque ese es el sistema de vida que uno tiene. De la mamá se lo traspasan a uno, le enseñan a manejar eso, porque eso hay que saberlo. Porque no cualquiera puede llegar y tener la plata, no se hace nada. Tu marido dice que arrendaban. ¿Qué es lo que te significaba el arriendo? ¿Cuánto perdían ahí por arriendo? Entre 15.000 pesos, 20.000 pesos. Y con lo demás teníamos que subsistir el gasto de la luz, del agua, cuentas de otras cosas, la comida. Vivir, pues. Claro, y no alcanzaba justo, o sea, sin lujos, sin cosas extras. Pero lo importante es para sobrevivir. Y teniendo claro eso, que tú dices, Jessica, para sobrevivir, ¿no les dieron ganas a ustedes de dejar esto de la mina, trasladarse, emigrar o que Héctor buscara otra pega? Claro, yo siempre he tenido esa intención. Tú le decías a él, cámbiate. Claro, de trabajo. siempre le he dicho porque no me gusta, porque es muy peligroso. Entonces, siempre le insistí, pero es que es tan difícil y hay que dejar todo botado. Entonces, eso se hace más difícil. Y por el hecho del estudio, que uno no tiene un estudio como que lo sustente para hacer una cosa diferente. Entonces yo pienso que ahí está el pero de la cosa. Claro. Víctor Manuel, ¿tu trabajo en la mina en qué consistía? Bueno, durante los 14 años, digamos, me desempeñé más que nada como supervisor directo en la parte de explotación del carbón. ¿Eras lo que denominaba Héctor un mayordomo? No, el supervisor está encargado de las tronaduras, más bien dicho, disparar, tronar la parte... Perfecto, ya. Y está involucrado directamente con la explotación, digamos, en los mantos bajos y donde se veía el esfuerzo... ¿Extraer material? Sí, de extraer el material directo de los mantos y de ahí donde realmente se ve el esfuerzo real del hombre, donde realmente el hombre trabaja con su dorso desnudo, ¿cierto? Sí. Descubierto, sudando y todo eso, negrito, polvo, cuánta cosa se puede ver a veces incluso en... ¿Cuáles son los principales problemas de salud que tienen los mineros del carbón? Sí, pues de partida es el polvo, la silicosis, ¿no es cierto? La parte de las rodillas también, que uno tiene que hacer todo su trabajo de rodillas, botado muchas veces, eso lo viví en carne propia, botado, tirado así, o sea, incluso había que sacarse los elementos de seguridad muchas veces para poder estar el carbón por ser demasiado bajo, ser lugares húmedos y todo eso, o sea que se vivían situaciones bastante críticas, digamos, en la parte extractiva misma, digamos. ¿Qué pasa cuando un minero se enferma? ¿Quién tiene algún sistema de salud que los protege? Sí, siempre la empresa está afiliada... están afiliadas a ISAP. Bueno, cuando el minero se enfermaba, sacábamos licencia, tanto como INP como por FONASA, ¿cierto? Yeah. Sacábamos licencia. Tienen un sistema. Sí, claro, un sistema. Sí, ¿Cuánto ganabas, Víctor Manuel, por el trabajo que realizabas? Sí, el año 91 estaba ganando, digamos, 160, más o menos, ¿cierto? Como era supervisor, pero después cuando me recontraté, porque en mí recayó realmente la reconversión, fue un fracaso en mí, y cuando entré nuevamente a la mina, después ganaba la mitad, o sea, ganaba más o menos 80.000 pesos, un poquito por ahí, entonces me afectaba
Han nombrado una palabra que ya llegó nuestro invitado que estábamos esperando, ya la vamos a presentar como corresponde, y él nos va a clarificar más esto de la reconversión, que es un término que el resto de los integrantes de este largo y angosto país que es Chile no conocemos bien, no sabemos de bien de qué se trata. Raquel, ¿vivir lo mismo que Jessica, haciendo magia para que las cosas alcancen? Sí. ¿También arrendaban ustedes? No. ¿Casa propia? Sí, pero también claro que se sabe perfectamente de que las cosas son bastante caras, ¿cierto? Uno tenía que medirse en el sentido de no comer en el sentido bueno, por ejemplo, carne, eliminar un poco aquellas cosas, pues, sino que ver realmente lo que más se podía comprar. Por ejemplo, que teníamos que a nuestras hijas no les faltara la comida y para nosotros también. Y así que yo pienso de que sí había que saberse rendir el dinero. Había que hacer malabares, ¿eh? Claro, y también en la forma de vestir también uno también tenía no solamente se puede decir de ropa nueva, uno podía comprarse, había que comprarse otro tipo de ropa también, y arreglarla y de esa forma también vestirse, porque el dinero no era lo suficiente como para poder arreglarse, incluso comprarse mejor ropa. Y estamos hablando de una profesión que tiene riesgo, tanto en la salud como en el mismo trabajo que realizan. Ustedes fueron despedidos. Y como yo planteaba, cuando un jefe de hogar pierde el trabajo y es despedido, es muy fuerte, es una situación que nosotros la vivimos acá en uno de nuestros programas. Pero yo quisiera saber qué sintieron ustedes, porque es una tradición, es toda una vida ligada a la mina y que de la noche a la mañana ese futuro que tú siempre viste ligado a algo tan puntual como el carbón, ya no lo tienes más. ¿Qué sentiste, Héctor, cuando te despidieron? ¿O Víctor? El 91, bueno, bastante impotencia, pero a su vez también, ¿no es cierto?, dentro de sí está la convicción de uno que siempre tiene que salir adelante. Y de hecho, lo primero que hice, ¿no es cierto?, fue abrirme, ¿no es cierto?, hacia el exterior, digamos, del país, buscar en otras áreas, específicamente en el norte, así, incluso fui con otro compañero de trabajo, pero estaba copado el campo también, entonces... ¿A dónde se dirigieron con este compañero de trabajo? ¿A qué parte? Sí, específicamente a La Serena, ¿cierto? Yeah. La Serena, específicamente Coquimbo y a la mina del Indio. ¿Y no te fue bien? No, demasiado mal, o sea, lo cerraron las puertas también. No. ¿Y esto significaba que tú tenías que dejar familia, hijas y todo allá en Coronel? Exacto, significaba dejar todo y prácticamente salir solo, o sea, hice un buen recorrido de bastantes meses, por no decir años, y después tuve que nuevamente, en vía de eso, recurrir otra vez, volver a la mina donde trabajaba antes. Esa impotencia que tú me cuentas que sentiste en un minuto, ¿se unió a rabia, se unió a pena? Sí, por supuesto, y involucrado todo, ¿no es cierto?, la impotencia, pero como le digo, a su vez, uno siempre se siente identificado como un pueblo que lucha, ¿no es cierto?, como minero, y realmente trata de salir adelante, pero se le ve que todas las puertas se les cierran, o sea que no está a la mano que uno necesita en ese momento de ayuda, en el sentido de visualizarle el futuro, digamos, en lo la posibilidad que tienes para hacer otras cosas. Claro. Se ve negro como el carbón el futuro. Claro. Ahora, tú fuiste despedido junto a ¿cuántos mineros más? 756 trabajadores. El año... De un todo, así, o sea... sin saber tampoco, o sea, uno siempre en una empresa, ¿no es cierto?, uno tiene ese cuidado, ¿no es cierto?, de cuidarse, de hacer las cosas bien, y nunca se imagina que puede ser uno, o sea, ahí está pues, su hoja de vida impecable y todo, y sin faltar un día al trabajo, imagínense. ¿Ni un día? Ni un día. Pues aquí estamos ¿Tú estás hablando de 14 años en la mina? Sí, sí. ¿Y no faltaste ni un día? Claro, ni un día fallé, ningún día. Lo declaro aquí públicamente y así fue. Y pese a ello, fui despedido igual, ¿no? ¿Y tú qué sentiste, Héctor, cuando también viste haber perdido tu trabajo? No, yo no sufrí. Tú no fuiste despedido, yo no fui despedido pero también... pero sí sufrí un despido cuando trabajé en Enacar. En el año 89 trabajé como particular en planta lavado. Yeah. Planta lavado donde se procesa el carbón, donde se lava el carbón. Yeah. Ahí donde yo trabajé cerca de 3, 4 años. Ahí yo sufrí un despido después de entregar 4 años, también casi en una hoja impecable, solamente por un accidente. Fui despedido. Así, de la noche a la mañana, chao, gracias.
amargo porque yo ya llevábamos casados con Jessica recién creo que como meses, 3 meses, 4 meses. Bueno, nuestro invitado del cual yo hablaba en el primer bloque que llegó, yo le quiero agradecer en forma pública porque sabemos que bajó de un avión, se dirigió inmediatamente hacia acá, hacia el estudio. Él es nada menos que don Felipe Sandoval, el ministro vicepresidente de Corfo, y darte las gracias por querer compartir un programa tan importante, porque ¿sabes qué? Nosotros quisimos conocer a la familia del carbón, por lo que significa, por lo que conversábamos con el sociólogo, tienen una cultura propia, hay gente que está ligada por tradición al carbón. Entonces no es lo mismo ser despedido cuando tú tienes una tradición que cuando pierdes un trabajo y puedes encontrar otro como albañil, como gaffiter. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una situación específica como Schwager, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es, son situaciones distintas. Schwager es una empresa que se privatizó en el 89, ¿ya? Antes de que asumiera el presidente Elwin, y hubo despidos posteriores cuando era empresa privada. Ahora, el despido de empresa privada y pública es lo mismo para las personas que están. Exacto. Pero para el Estado es más difícil actuar cuando es una empresa privada que cuando es una empresa propia. No se puede involucrar. Ahora, en la zona ha habido un plan de reconversión que se implementó en el gobierno pasado, y ahora hicimos algunas variaciones para corregir errores que nosotros consideramos que en el plan anterior. Eso no significa que fue un fracaso. En las reconversiones uno aprende con el tiempo y son largas. Felipe, no son, ¿por qué no explicamos qué es la reconversión? Sí. Porque yo no la tengo claro y me imagino que el público ¿Qué es lo que es la reconversión? Cuando hay una actividad que ha sido productiva durante un tiempo y produce, rinde más de lo que cuesta. O sea, uno gana más cuando vende que lo que cuesta producirla. Esa actividad sigue en el tiempo. Pero cuando esa actividad empieza a costar más de lo que... O sea, por ejemplo, si yo produzco pan y lo vendo a 10 y me cuesta 20, bueno, entonces uno tiene que decir, no puedo seguir haciendo pan indefinidamente. Claro. Entonces, pero uno tampoco puede decir, yo no puedo echar a la calle a todos los que están en esa actividad de un día para otro. Entonces, lo que se busca con la reconversión es ver qué otras actividades productivas se pueden realizar, en este caso, en la zona de Arauco, contando Lota y Coronel, de tal manera que la gente que ha vivido su vida en torno al carbón pueda participar en otras actividades que tienen potencial en la zona y no tengamos una solución donde diga entonces, como el carbón no produce más, todos tienen que irse de aquí, y eso es imposible, ¿no es cierto? El Estado tiene que asumir una responsabilidad con la gente de esa zona. Entonces la reconversión es ver cómo podemos hacer que la gente viva de otra actividad distinta del carbón y que pueda tener, que no trabaje a pérdida en el fondo, ¿no? Ahora, esto no es lo mismo que la reinserción laboral. La reinserción laboral es parte del plan de reconversión. Perfecto, lo vamos a dejar para el próximo bloque y lo explicamos bien. Dicen que la zona del carbón vive de pasiones y de odios, y la palabra mágica reconversión es algo en lo que pocos creen. Coronel siente que el gobierno se olvidó de ellos y no entienden que Enacar entregue $14 millones para arreglar las minas de Lota y haya dejado en el olvido a Schwager. Lo vamos a tratar todo esto junto al ministro, junto al sociólogo, junto a nuestros invitados cuando volvamos luego de esta pausa. Lo que sientes, cuéntame tu historia. El futuro de Coronel todavía se ve negro como el carbón, pero en la oscuridad siempre hay una luz y los mineros siempre anduvieron con esa luz en la frente. Se dice que Coronel murió como sector minero. ¿Qué se puede esperar del futuro? Preguntárselo a nuestros invitados. Héctor, ¿cómo ves el futuro de la zona, de tu familia? ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, en primer lugar, mi futuro lo veo muy apagado, ¿Lo ves negro como el carbón? Muy complicado como el carbón. Porque mi futuro depende de algo que nosotros ganamos en el conflicto. Y como lo que hemos ganado, también lo veo oscuro. Porque no se ha llevado o no se ha cumplido por problemas que se ha ido sucediendo. Mi futuro, como dice usted, se encuentra demasiado apagado. ¿Te gustaría volver a trabajar en la mina? No, este es mi casco. Muéstrala, por favor. Y se lo dije a mi señora, se lo juré que nunca más usarlo. ¿Por qué? Porque es bonito, claro, es bonito tenerlo porque todo lo que uno entregó, aparte que mi viejo también lo usó, otro casco sí, pero trae recuerdos muy amargos. Especialmente que de los 21 que murieron, y buscar otro camino, otro horizonte que sea mejor que cuando estábamos en comerciales
varias gente del público quiere participar y quiere preguntar. La señora es una de ellas. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? ¿Tu nombre? María Eugenia. ¿Para quién es la pregunta? Para el señor ministro. ¿Te emocionas? Sí, cuesta. Hay una ley que, si no me equivoco, está aprobada o está por salir, de la ley de trabajos pesados. ¿A ellos les corresponde? ¿Están insertos dentro de esta ley? Y si es una facilidad mayor para que ellos jubilen anticipadamente. Sí, esa ley en general es para otro tipo de trabajo. Y en los trabajadores del carbón hubo una ley que culminó el fines de febrero, en la cual todos los que tenían 18 o 25 años de trabajo en la mina, no fuera de ella, tenían una opción a jubilación anticipada. Que eso se hizo en el primer proceso durante el año pasado de reconversión para la gente que había trabajado mucho tiempo. Y en general, cuando la gente trabaja en el carbón, se deteriora antes que el resto. Exacto, entonces por eso se dio esa salida para esa gente. O sea, estarían dentro de algunos de ellos. Víctor Manuel, ¿tú cómo ves el futuro después de haber sido despedido de Schwager? Ciertamente... ¿La reconversión funcionó en tu caso? En el caso específico mío no funcionó para nada. Es decir, yo opté un proyecto después de 2 años engorroso de trámite y cuánta cosa. Al final de cuentas lo tuve con harto sacrificio, digamos, y el campo que elegí fue, digamos, el área transporte, digamos, para ciertamente transportar algunos productos, y me di cuenta que el mercado estaba totalmente saturado, digamos, el área esa. En esa área, claro. Así que prácticamente fracasé, me fui abajo, o sea que no me sirvió para nada porque está saturado la parte esa. ¿Qué estás haciendo en este minuto para sobrevivir, para mantener a tu familia? En este minuto estoy inserto en una empresa que está trabajando como a obras públicas, ¿no es cierto? Allí estoy desempeñándome con un contrato por 1 año, y después de ese año prácticamente no sé qué voy a hacer y totalmente incierto. Así lo veo, un futuro demasiado incierto, inseguro y sin la perspectiva, digamos, de tener algo seguro para la educación misma de nuestras hijas y todo ello. Acá tenemos a alguien más del público que quiere preguntar. ¿Tu nombre? Carmen Gloria Brevis. ¿Y para quién es la pregunta, Carmen Gloria? Para Jessica. Yo te quería preguntar si existen actividades de apoyo a la mujer y también si existe la posibilidad de trabajo remunerado para ustedes. ¿Ella en la zona, Jessica? Ayuda para las mujeres, no. Aparte de talleres que hacen para capacitación, pero muy pequeña. Lo que sí uno puede hacer, lo que yo hago también, es estudiar corte y confección. Pero eso se paga, eso es como independiente, porque por iniciativa propia, ¿no? Sí, está la iniciativa, pero uno corre por la cuenta de uno. Sí, pero aparte de otro apoyo, no. Y lo otro sería lo que desempeña en todo el mundo, empleada doméstica, como trabaja mi mamá toda su vida. Y el único trabajo remunerado que puede existir, y hasta eso está difícil ahí, porque hay que fue a Concepción. O venirse a Santiago. Claro, también venirse para acá. Hay un señor que quiere preguntar. ¿Su nombre? Sí, yo me llamo Luis Díaz. ¿Para quién es la pregunta, don Luis? Mire, es para el señor ministro, pero también está relacionado con los mineros. Diga. Resulta que yo escucho a los amigos mineros y a su esposa que lo único que quieren es retirarse del carbón. Entonces dicen, solucionamos problemas retirándonos, si es que llegan a encontrar algo, pero resulta que van a haber 2 o 4 mineros más que van a tener que ir a lo mismo, y el problema sigue latente. Yo le digo a la gente de la televisión que trabaja en esto, ¿quiere irse de su trabajo? Generalmente no quiere irse porque lo están remunerando bien y encima le están dando un buen trato, cosa que no sucede con ellos. La pregunta entonces, ¿se podría modernizar? La clave en esa zona es crear fuentes productivas, fuentes de trabajo distintas a las del carbón. En las minas del carbón de esa zona, porque hay otra zona del país donde se produce carbón a buen precio, como la han trabajado tanto tiempo, desde la entrada a la mina hasta el lugar donde se explota el carbón hay una distancia muy grande. En Lota, por ejemplo, se demoran más de 1 hora en llegar, más de 1 hora en salir. Y hay una ley que dice que hay que pagarle desde que entra hasta que sale. Entonces trabajan del orden de 5 horas y cobran por 8 horas. Eso puede ser justo, pero eso hace que el costo de la tonelada de carbón sea más caro ahí que en otra mina. Entonces, yo aquí creo que hicimos tarde lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo. Crear fuentes de trabajo alternativas a las del carbón, ya que las minas iban perdiendo
competencia frente a otros productos. En eso estamos hoy día, y que es un trabajo de mediano a largo plazo, pero nos está yendo bien en eso. Usted, señor ministro, hablaba de reinserción laboral que me dijo forma parte de la reconversión. Sí. ¿Ah? Y creo, y tengo entendido, si no me equivoco, que Héctor está dentro de lo que es la reinserción laboral. Está postulando. O postulando. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Héctor, cuáles han sido los pasos que has vivido en esto de la reinserción laboral? Se ha ido lentamente. Ya. Por lo cual, para yo explicarle qué es lo que significa para mí, cómo se explicó qué es lo que es reinserción laboral, que para mí, cuando nosotros conversamos en la mesa de negociación, es paralela a la reconvención. Porque partir de reinserción laboral, ya sabiendo yo ahora, no es ley. ¿No es ley, señor No es ministro? ley. No, es un programa que no necesita ley. Lo que pasa es que se ha trazado la selección de la empresa, porque con ello vamos a iniciar un proceso nuevo y distinto en Chile. Ya. Antes, lo que se hizo en la zona fue dar plata para capacitación. Entonces los obreros salían del trabajo, iban a capacitarse en cualquier cosa, pero no necesariamente lo que se capacitaban encontraban trabajo. Estamos llenos de peluqueros, ¿no es cierto?, de taxistas. El programa de reinserción laboral lo que pretende es premiar no que se dé capacitación, sino que premiar a quien le encuentra trabajo al obrero que ha salido de la mina. Entonces, es un programa novedoso que se ha implementado en otros países con éxito. Y aquí estamos, como él dice, atrasados en el inicio, pero la idea es que nosotros los capacitemos para lo que hay demanda de trabajo. ¿Y ahora entonces qué estás haciendo, Héctor? ¿En qué situación está tu vida? Tanto como yo, como 240 compañeros, estamos percibiendo de una beca que ganamos en el mismo conflicto de 52.000 pesos, estamos viviendo nosotros, sin recibir nada más, solo 52.000 pesos, porque el programa impide que nosotros trabajemos. Tienes la oportunidad de estar conversando tranquilamente, ¿eh? Sí. No como en otras oportunidades, me imagino, con la autoridad que de repente se alteran los ánimos, ¿no es cierto? Conocíamos en el... ¿Sí? Él era uno de los negociadores de los mineros que estaban en la mina. A ver, ¿saben qué? Un pajarito me contó que se habla de que los mineros son conflictivos, son peleadorazos, dicen. ¿Son así o no? Es que yo pienso de que si el minero es conflictivo es porque yo lo viví en carne propia. Mi papá es un minero, claro que vivió conflictivo porque el gobierno, yo pienso en esta forma que el gobierno acostumbra al minero a ser conflictivo. Porque si el minero lucha por sus derechos, ¿cierto? De hace tanto tiempo, ¿no? Claro, con la empresa y el gobierno. Y si no les cumple, ¿qué es lo que hace el minero? Arma huelga, hace paro, etcétera, etcétera. Entonces la zona del carbón está como conflictivo. Ahora, que tienes la oportunidad de tener al ministro aquí tranquilito, están en familia conversando, ¿qué le dirías al ministro? Bueno, yo le diría... Con tranquilidad. Yo le diría que el programa de reinserción laboral, según los datos que tengo yo, empieza en junio. Empieza en junio y ya de diciembre, o sea, octubre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses que estamos viviendo con 52.000 pesos. ¿Y quién va a vivir con 52.000 pesos? O sea, la idea es que se apure lo más rápido posible. En eso estamos, a tratar de que haya empezado cuando salga este programa al aire, ¿no? Dos cosas que no se ha logrado, que fue examen médico de los trabajadores que tienen mayor antigüedad en la mina, para enfermedades como artrosis, silicosis y toda esa cuestión. Eso es lo que todavía tampoco no se ha cumplido, no se ha cumplido. ¿Está en estudio eso, ministro? ¿Está en estudio eso? ¿Lo que no se ha cumplido, lo que no se ha logrado o lo que ellos no han conseguido todavía? Eso, o sea, lo que es reinserción laboral está un poco atrasado. Las otras dos cosas debiéramos, si son parte de los compromisos, deberíamos cumplirlo. Claro. O sea, eso no puede estar en estudio porque son medidas muy concretas. Ya. Yo quisiera irme un poquito a la parte del sociólogo para ver una visión de lo que significa esta reinserción y esta reconversión. Porque si bien es cierto, señor ministro, la intención está, pero hay que reindustrializar una zona para que esto se logre, ¿no es cierto? Entonces, esto no se ha podido concretar al 100%, ni al 50%. ¿Qué va a pasar con estas familias que tú bien decías que tienen su propia cultura, su propia tradición? ¿Es sacarlos de algo que han hecho toda la vida y ponerlos en otro tipo de trabajo? ¿Va a ser fácil lograrlo o se va a complicar? Bueno, yo creo que aquí hay un drama y hay que tener conciencia que hay un drama. Este es un país que está muy orgulloso de su modernidad, de su modernización, de su tasa de crecimiento, de su lucha contra la inflación y de otras cosas. Sin embargo, esto ha pagado un costo. Y el costo es precisamente que hay zonas, sectores, personas, grupos, regiones, simplemente que quedan fuera. El punto no es que queden en retraso, porque cuando hay un retraso uno dice, bueno, en algún momento va a alcanzar. No es que quedan enteramente fuera.
De modo que cuando uno plantea, más allá de la solución individual a uno u otro caso, la idea, por ejemplo, una reconversión, lo que está planteando es un problema muy de fondo, y es que el modelo de desarrollo mismo, el modelo económico mismo, implica repensarse, manteniendo los equilibrios y manteniendo las tasas de crecimiento, pero desde la perspectiva del desarrollo social. Y este testimonio que nos han dado ahora es un ejemplo de eso. Y yo diría, una economía de mercado no puede resolver esto. Lo resuelve la sociedad y lo resuelve el Estado. Y esto implica que hay que darle recursos al Estado y a la sociedad, o sea, a los actores, para resolver Puede el problema. solucionar los problemas. Usted hablaba de que están corrigiendo los errores que se pueden haber cometido, ¿no? Porque, bueno, las ideas y el papel aguanta mucho y las buenas intenciones también. Como seres humanos cometemos errores. ¿Y la solución, vía de corrección, esos errores? Sí, lo que pasa es que parece muy fuerte decir errores porque fue el inicio de un proceso que fue exitoso en su inicio, pero que nosotros tenemos que reformularlo hacia adelante. ¿Ya? Y lo que hemos hecho es crear incentivos para que haya inversión privada en la zona, seguir con una fuerte inversión pública en infraestructura básicamente, y tener un plan para las minas estatales, a las cuales le hemos dicho que no podemos seguirlas subsidiando eternamente. En el 98 sacaban los subsidios estatales, y el programa de reinserción laboral. Entonces yo creo que en el transcurso del tiempo vamos a ir haciendo posible una reconversión, y que no toda la gente viva del carbón, sino que viva de otras cosas, que sería lo mejor. Ese es el gran sueño, de que estas familias sepan que pueden subsistir de otra cosa que no sea el trabajo. Claro, ahora lamentablemente esto no es de un día para otro. Yo entiendo perfectamente las desconfianzas y los problemas que hay en la zona, porque la experiencia de ellos también les indica lo que ha pasado otras veces. Es frustrante. Bueno, sí. Una pregunta que usted dijo en delante. Tenemos bien poquito tiempo, Héctor, así que cortito. La parte oscura del futuro mío. Ya se ha visto, se ve, porque nosotros vamos a pedir trabajo a la empresa, presentamos nuestro finiquito, dice Filiar Chuague. ¿Qué significa Filiar Chuague para las empresas? Conflictivo, revolucionario, etcétera, etcétera. Por favor, váyanse. No queremos gente conflictiva. O sea que el futuro está pagado por ambos caminos. Es complicado. Es complicado porque representas a un jefe de hogar, tienes un hijo. Víctor Manuel tiene 2 niñitas que están hoy con nosotros, que están aquí en el estudio. Y hay familia detrás, y las familias del carbón han esperado durante décadas que la mina se recupere. Los niños saben que ya no serán mineros como sus padres y sus abuelos. Las mujeres ahorran, trabajan y esperan. Los mineros se preguntan si esta vez les cumplirán lo prometido. Solo Dios lo sabe, las intenciones existen. Mientras tanto, ellos con sus almas de mineros miran hacia el mar y hacia las madereras. Muchísimas gracias por su compañía y un aplauso grande para nuestros invitados. Gracias.